Aquí comienza Especiales Noticias Telemedellín. Hola, ¿qué tal? Esto es Especiales Telemedellín. Gracias por estar con nosotros hoy con un invitado muy especial que acompaña esta casa periodística, el vicepresidente de la República y general retirado Óscar Naranjo. General, vicepresidente, bienvenido a Noticias Telemedellín, a este especial. Jorge, un gusto saludarlo a usted, saludar a todo este equipo del canal y saludar a su audiencia en Medellín. Muchas gracias. Óscar Naranjo llegó al cargo más alto de su vida pública, uno de los primeros generales en alcanzar 4 soles y ahora es el primer policía en convertirse en vicepresidente de la República. ¿Cuál es ese sentimiento, esa sensación que genera esta oportunidad en el gobierno nacional? Bueno, el país me conoce, los colombianos me conocen, saben que no tengo un origen partidista, no he militado en ningún partido político. Y realmente lo que estimo es que se me permite, después de 40 años de servicio al país, culminar una carrera sirviendo a los colombianos. Y en este año y medio, por delegación del presidente, por decisión del presidente Juan Manuel Santos, lo que espero es cumplirle a los colombianos para avanzar sobre distintos temas que hoy tenemos como reto y desafío para consolidar la paz en Colombia. Vicepresidente reconocido porque fue director de la policía entre 2007 y 2012, pero también plenipotenciario en la mesa de negociaciones del gobierno y las FARC en La Habana. Vicepresidente ahora de la República, elegido con 168 votos de los 268 congresistas. Ese número, esa cifra para esa elección, ¿qué le dice? Bueno, como demócrata lo respeto enormemente. Me llevé un poco la sorpresa de que a la hora de la votación el partido de la izquierda, el Polo Democrático, no acompañó mi nombre, pero tampoco el Centro Democrático, la derecha, acompañó mi nombre. Es decir, me sentí elegido por una fuerza mayoritaria, inmensamente mayoritaria, que corresponde al centro político del país. Hijo de Francisco Naranjo, un general de la policía que también llegó a ser director de la Policía Nacional. ¿Qué enseñanzas dejó su padre? ¿Qué experiencias le dejó para que usted asumiera hoy este cargo, para que asumiera también como director de la policía y como uniformado durante tantos años? Jorge, gracias por esta pregunta, porque justamente ayer mi padre cumplió 2 años de haber fallecido. Y en Antioquia, particularmente en Medellín, a mi padre lo recuerdan porque es hijo de un arriero, de una familia humilde, que se formó en el seminario de los claretianos y luego ingresó a la policía. Y yo tengo la fortuna de haber visto siempre su ejemplo, una combinación de humanismo, de disciplina y de amor por Colombia. Y la verdad, cuando murió, recuerdo sus últimas palabras. Yo estaba saliendo para La Habana y le dije: papá, ¿quieres que me quede? Te veo muy mal. Estaba ya hospitalizado y me dijo: no, vete a cumplir con tu deber, pero no vayas a claudicar. Al final los colombianos tienen que ver la paz, yo probablemente no la vea, no abandones esa causa. Y evidentemente mi padre murió estando yo en Cuba. Ahora que recibo esta inmensa responsabilidad lo he pensado mucho porque hubiera gozado mucho ver a su hijo vicepresidente de Colombia. Precisamente la familia, importante para usted, que deja enseñanzas, un padre que también como policía tiene ciertos valores y que dejó criterio y que dejó oportunidades en usted. Como policía, ¿cómo lo marcó? Bueno, particularmente por su carácter, repito, humano. Mi padre fue un operador del cumplimiento de la ley como policía que realmente me dijo desde muy temprano en la vida: hay que perseguir el delito, pero no hay que odiar al delincuente. Y esa frase, cuando yo entré a la Escuela de Cadetes General Santander, que fue una reunión que él hizo ya como subdirector de la policía para hablarle a los nuevos cadetes, a mí me marcó de por vida. Para entender que el cumplimiento del deber no implica una afectación personal, que la dignidad del otro hay que respetarla, aunque ese otro sea un delincuente, porque el respeto finalmente es el que produce posibilidades de recuperación y de rectificación cuando los seres humanos nos equivocamos. Precisamente sobre equivocaciones, general. Su hermano menor, Juan David, alguna vez fue detenido en Alemania por estupefacientes. ¿Eso cómo lo marcó a usted como policía? En ese entonces usted pues hacía parte de esta institución
y qué experiencia le dejó para su vida, cómo es la relación con él actualmente. Pues más que marcarme como policía, me marcó como hermano, como ser humano. Marcó a toda mi familia. Y siento, cuando ese caso se ha resuelto, que mi familia y mi hermano Juan David ha pagado un alto costo, porque ya quedó probado que la situación que él vivió era una situación encaminada a destruir mi carrera policial. Era la manera de buscar venganza contra, en ese momento, el director de la Dijín, que estaba persiguiendo intensamente el narcotráfico. Mi hermano estuvo en Alemania ciertamente un par de años, ha regresado ya hace bastantes años, y es un colombiano humilde, trabajador, que durante estos años ha tratado de recuperar el impacto que le produjo esa situación. Aprendió la lección y a usted como ser humano, como persona, hoy como vicepresidente, pues ¿cómo lo marcó específicamente esa situación? Por ahí se dice que el pasado no perdona, el pasado no se olvida, pero puede dejar enseñanzas. Realmente alguien me dijo cuando se presentó esa situación que yo moriría, digamos, con la marca que dejaba esa situación en mi vida personal y profesional, y siento que yo moriré con esa marca. Hoy me lamento un poco que haya colombianos que utilicen esa situación para descalificarme o para atacarme en términos personales y políticos. Pero la verdad, la lección que deja esto es que el narcotráfico es una plaga, el narcotráfico ha hecho muchos daños, y por fortuna, cuando ya está concluyendo mi vida de servicio público, digo que hice bien en combatirlo, porque francamente, más que ver el tema de las drogas como un problema de oferta y consumo, hay que verlo como un tema de valores y antivalores. Combatir el narcotráfico significa fortalecer los valores. Vicepresidente, alguna vez usted mencionó que no estaba hecho para la política, que trataría de no beber de esas aguas. Hoy está como vicepresidente de la República. ¿Cuál es la sensación? ¿De pronto se retracta un poquito de esas palabras o cómo lo ve hoy? No, yo soy consistente, yo soy funcionario público, me gusta la política pública, pero nunca hice política electoral, partidista. Cuando dije que no estaba preparado para ese ejercicio, me refiero a la política partidista, la política que significa salir a recoger votos. Pero en general, yo diría que esta experiencia que estoy asumiendo ahora me permite servir desde una función pública para que un policía, humilde policía, haya hecho el recorrido completo en estos 40 años de historia. Un conflicto intenso, un desafío narcotraficante intenso con los carteles, pero también una oportunidad inmensa hoy de tener un país que construya la paz. Precisamente desde este cargo, desde la vicepresidencia, con ese pasado que pues nunca se podrá dejar de policía, de uniformado, de ese perseguidor de la delincuencia, ¿estaría marcado esta labor de vicepresidente precisamente en eso, en la seguridad puntualmente? Pues Jorge, en Colombia la tradición con el vicepresidente desde 1991 es que el presidente de la República le delega funciones específicas sobre ejes temáticos concretos. Y en el caso nuestro, para este periodo, el presidente ha determinado que haya grandes 4 responsabilidades. Primero, articular la implementación de los acuerdos de paz, para que haya una paz que, en mi opinión, sea irreversible. Segundo, contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad y muy particularmente de seguridad ciudadana. El gobierno entiende que no basta tener paz territorial y seguridad territorial si hay un desbalance con la seguridad urbana, con la seguridad ciudadana en las ciudades. La tercera responsabilidad es ver de qué manera la política antidrogas permite que Colombia siga realmente enfrentando el desafío, por ejemplo, el de los cultivos ilícitos. Y hay una cuarta responsabilidad que yo mismo se la solicité al señor presidente, y es que yo quiero ser el responsable de articular las acciones para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Sería un gran error que ahora que no hay conflicto con las FARC, realmente los defensores fueran amenazados o asesinados. Ese podría ser uno de los problemas más graves en materia de seguridad que tiene Colombia, el tema de los diferentes ataques a esos líderes sociales. ¿Lo considera así? ¿Puede ser ese? ¿Y cuáles otros problemas considera que son graves y que tienen principal urgencia y que se deben atender
lo más rápido posible de la vicepresidencia? Bueno, Colombia está avanzando, yo diría, de manera formidable para superar la violencia. Cuando uno revisa la transformación en materia de homicidios, en el año 2002 Colombia se acercaba a 29.000 homicidios, cuando terminó el año 2016 llegamos a 12.000, la tasa pasó a ser una tasa de 25 homicidios por 100.000 habitantes. Pero a pesar de esa mejoría, mi obsesión es que los colombianos no nos matemos. Nosotros tenemos que seguir protegiendo la vida y ahora particularmente la vida de líderes sociales en las regiones, de personas humildes que están llamadas a ejercer un liderazgo transformador desde las regiones sin conflicto. Y yo diría que hay una altísima prioridad desde el gobierno para protegerlos. De esos 4 puntos que acaba de mencionar, ese de la protección a los líderes sociales sería su primera tarea como vicepresidente. Bueno, son 4 tareas transversales, 4 tareas muy importantes. Al final casi todas se cruzan, porque Jorge, déjeme decirle esto, buena parte de los asesinatos de estos líderes sociales se han sucedido en territorios que tienen problemas de cultivos ilícitos, por ejemplo, o donde hay tensiones por rentas criminales, minería ilegal. Y por lo tanto, trabajar en sustitución de cultivos y en erradicación de cultivos, combatir rentas criminales, al final impacta también la seguridad de las comunidades y de estos líderes. Yo diría que los 4 temas están en balanza y los 4 temas son prioritarios. El tema de la restitución de tierras, por ejemplo, ha sido de tantos tires y aflojes por parte del gobierno nacional, de las víctimas. ¿Cómo aterrizarlo de una vez por todas para darle tranquilidad a esas personas que están reclamando sus tierras y de otros que tal vez podrían querer quedarse con ellas después de todo este conflicto? ¿Los campos están preparados para esta ley de restitución de tierras? Sí, Jorge. Lo primero que habría que decir es que después de 52 años de un conflicto muy intenso con las FARC en el territorio, uno encuentra ese territorio hoy muy afectado. Lo encuentra afectado por desplazamiento, lo encuentra afectado porque no se ha formalizado la propiedad de la tierra, lo encuentra afectado porque ha habido despojos en medio del conflicto armado de la tierra. Y por eso, cuando el presidente, comenzando su gobierno, introdujo esta ley de restitución de tierras para favorecer a las víctimas, realmente pensamos que era la manera de poner en marcha un gran plan para que no se nos regenere el conflicto. Ahí hay avances importantes, pero yo lo que estimo es que sin conflicto con las FARC, esa tarea se va a acelerar. Pero además el territorio también terminó afectado por fenómenos como el del minado. Colombia llegó a ser en el año 2014-15 el segundo país más afectado con minas antipersonas del mundo, después de Afganistán. Hemos comenzado una campaña para desminar el territorio, para descontaminar el territorio, donde ya Colombia en el año 2016 no aparece de segundo, sino de sexto. Pero claro, todavía tenemos muchos campos minados, hay cerca de 52 millones de metros cuadrados afectados por minas antipersonas. Avanzar en esa descontaminación debe favorecer también la formalización de la tierra y finalmente que la tierra produzca para los colombianos. ¿Cuál sería la estrategia precisamente para eso, vicepresidente, y el músculo económico para lograrlo, teniendo en cuenta que muchas de esas minas ni siquiera fueron georreferenciadas por esos actores armados que las sembraron? Sí, la buena noticia para los colombianos es la siguiente. Hasta el año pasado Colombia tenía un batallón de desminado humanitario en las fuerzas militares integrado por 600 soldados, que además son unos héroes. Hoy hemos pasado a tener una brigada conformada por cerca de 5.000 desminadores humanitarios. Pero adicionalmente, Colombia está facilitando la certificación de organizaciones de desminado humanitario civiles que tienen amplia experiencia en el mundo, de origen noruego, inglés, canadiense, norteamericano, que se sumarán a esa tarea. Y por otro lado, el mundo ha reaccionado con una sensibilidad enorme. Menciono, por ejemplo, el compromiso de Canadá y Estados Unidos y también de los noruegos, que ya han cooperado con fondos muy importantes para financiar buena parte de esta operación. Muy bien, vicepresidente. Es tiempo para hacer un primer corte, una primera pausa aquí en este especial de Noticias Telemedellín, pero ya volvemos con más preguntas, con más respuestas, un poco más de lo que es el accionar del nuevo vicepresidente de la República, considerado en algún momento el mejor policía del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar precisamente de esa cercanía con el gobierno de los Estados Unidos. Más información después de la pausa.